Oye, vamos a platicar ya esta línea telefónica. Hay que entender qué está sucediendo, por ejemplo, en el tema en el sector laboral, lo que está manejando este gobierno. Hemos visto que ha habido pues movimientos importantes, por ejemplo, en el norte del país, con esto de las huelgas en algunas zonas. Vimos que se sumaba Walmart, en este caso, en otro asunto. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está realizando el gobierno de la República? Esta línea telefónica, Jorge Sales Boyoli, él es socio director del Buffet Sales Boyoli, con este tema de la política laboral y sindical. Hablemos sobre ello, qué está impulsando el gobierno, los pros, los contras. Muy buenos días, licenciado. Gracias, buenos días y buen fin de semana. No cabe duda que estamos ante una nueva política laboral, social y sindical en este país. En la firma particularmente hemos analizado estas nuevas tendencias, creemos que son positivas, pero también creemos que es momento, después de casi 100 días de gobierno, de recalibrar, de detenerse, de mesurar muy bien las consecuencias de las decisiones que se están tomando. Estamos, y es la impresión un poco de los expertos en la materia laboral, ante un tsunami laboral donde están cambiando todas las políticas y se está sacudiendo de manera importante todas las estructuras. Me parece que hay aspectos plausibles, pero también hay aspectos que deben mirarse con mayor cuidado. Todo esto empezó, Jaime, con la aprobación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en el mes de diciembre, los primeros días del mes de noviembre, perdón. El mensaje que se mandó es que venía una nueva forma de legislar, ¿no? El grupo parlamentario de Morena, sin necesidad de consultas, ni de mayorías, ni de nada, aprobó este convenio en el Senado, liderados por el antes prófugo de la justicia y hoy senador Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical también de los mineros. Después de eso han venido muchas acciones que empezaron también con el incremento al salario mínimo, del que hacías mención en la introducción a esta conversación. El incremento al salario mínimo se dio dentro de los márgenes que desde hace algún tiempo venía anunciando el Banco de México. El Banco de México advirtió que se podía dar un incremento al salario en el orden de los 100 pesos sin trastocar la economía, y el incremento se dio más o menos en ese margen. El caso de la frontera, hay un incremento todavía mayor. En el caso de la frontera, he escuchado algunos análisis, he leído también otros sobre el impacto que tuvo ahí el salario mínimo, por ejemplo, con lo que se vivió en Matamoros hace muy poquito tiempo. Sí, vamos a ver, esto también lo advertimos nosotros con tiempo en la firma, cuando en cumplimiento de un compromiso internacional del TEMEC se hizo un incremento salarial en la frontera diferenciado al del resto de la República para tratar de ir cerrando la brecha salarial del salario por hora entre México y Estados Unidos. México paga por hora 800% menos de salario mínimo que lo que paga Estados Unidos por hora. Este es un tema de una hipoteca social, de una deuda histórica de los empleadores mexicanos. Pero también es cierto que ha sido la forma en que México ha logrado construir parte de su atractivo como destino de inversión, con salarios bajos y con un sindicalismo a modo. En economía se habla del efecto faro. Que lo que ocurrió en Matamoros fue justamente el efecto faro, que consiste en una reacción de los trabajadores que perciben más del salario mínimo, consistente en solicitar que el salario que ellos ganan, que ya es superior al mínimo, se ve impactado en un incremento igual al del salario mínimo. Entonces, esto fue lo que se presentó a nivel marginal en Matamoros. Los trabajadores de la maquila que ganan más del salario mínimo deseaban que su salario se incrementara en la misma proporción que se incrementó el salario mínimo en la frontera. Por supuesto que esto empezó a provocar una cascada, ¿no? Y la cascada, y esto terminó siendo un caldo de cultivo para una líder local que inició sus gestiones pues, rebeldes, déjame decirlo así, en Ciudad Juárez en el sexenio pasado, pero que en Chihuahua se le contuvo bajo una política laboral y sindical diferente a la que estamos viviendo, que era la de cero huelgas. Esta mujer capitalizó esa situación
y entonces pararon varias de las maquilas. Me parece que muchas de las maquilas tenían margen de maniobra para dar incrementos de salario, para poder, pero en esa proporción, contenerlo. Varias de ellas sí, porque la petición de esta lideresa y de muchas de las maquilas era un bono anual de 32,000 pesos. Exacto. Y un incremento sustancial en el salario. Era 20-30, le ponían, ¿no? Una cosa así era la consigna. Oiga, estamos platicando con el licenciado Sales Boyoli, él es socio director del bufete Sales Boyoli, con ese tema de laboral y lo que viene, lo que enfrenta la actual administración. Licenciado, vemos que luego este tipo de triunfos o de batallas que se ganan en el corto plazo pues son muy festejadas, celebradas, pero ¿qué tanto se le da viabilidad a las empresas? Porque no se convierten en triunfos momentáneos, y una empresa al hacer números, al arrastrar el lápiz, dice, pues no me sale, me voy a tener que ir de aquí. Lo vimos, por ejemplo, en Matamoros. Sí, efectivamente, se corre el riesgo de que estas victorias se vuelvan victorias efímeras, como tú acabas de mencionar. Yo creo que con lo que se tiene que trabajar es con la productividad, con otro tipo de compromisos que permitan mantener de forma sostenida el poder adquisitivo. El incremento del salario mínimo es un mecanismo de ajuste para el poder adquisitivo de los que menos ganan, pero no debe ser una política que después mande mensajes equivocados. Como yo te decía, en Matamoros había muchas empresas que podían resistir estos incrementos, especialmente las empresas de la maquila norteamericanas, que tienen luego compromisos importantes que cumplir y cuyas penalizaciones por incumplimiento de la producción suelen ser más altas que dar un incremento. Pero el tema no es ese, el tema es el largo plazo, como tú acabas de mencionar, y el otro tema importante es el mensaje que mandamos como país a los inversores en el extranjero. Somos un país donde cualquier persona puede hacer un paro ilegal sin ir a un procedimiento de huelga, donde cualquier persona puede poner de cabeza una industria en la zona fronteriza. Yo creo que no mandamos un mensaje adecuado de tranquilidad a los inversionistas, y eso no es lo que necesitamos en una economía mundial que está entrando a una etapa de recesión. Creo que se deben cuidar los mensajes. Me parece positivo que los trabajadores puedan ejercer el derecho a ganar más. Me parece positivo eso, pero creo que se tiene que respetar los cauces institucionales y el Estado de Derecho si queremos mantenernos como un país atractivo para la inversión. Claro. Jorge, por último, la relación con las centrales sindicales. Veíamos lo que lo señalabas al principio, Napoleón Gómez Urrutia, con la posibilidad de armar otro sindicato. ¿Qué vida tendrá la CTM? ¿Qué vida tendrán otra dinámica laboral como se vivió con el Partido Revolucionario Institucional cuando estaba en el poder? Ahí, ¿dónde cambiarán las cosas y cómo será la relación de los sindicatos, de los empresarios y del propio gobierno? No cabe duda que se está reconfigurando la estructura sindical y estamos con una expectativa muy amplia de cómo se va a estructurar este nuevo sindicalismo. Hay aspectos que preocupan porque por momentos sentimos que es una regresión al régimen autoritario, es decir, pareciera que estamos viendo la versión, déjame decirlo así, la versión Morenian de la CTM de hace 50 años, ¿verdad? Pero por otro lado también el país y el mundo y la economía no es la economía ni el país de hace 50 años, ¿no? Entonces, mira, estamos optimistas, esperamos no ingenuos, en que esta nueva configuración del nuevo sindicalismo realmente fortalezca a los trabajadores, realmente se vuelva democrática, realmente los sindicatos rindan cuentas, se vuelvan transparentes. Creo que el Estado también tiene la obligación de renovarse moralmente y de recuperar su calidad moral. Llama la atención que el Estado en muchas ocasiones es el empleador más importante del país, le pide a los empresarios que respeten la voluntad de los sindicatos, que respeten los derechos de los trabajadores, y el mismo Estado, a la hora de estar haciendo recortes presupuestales y despidiendo personas, puede llegar a violentar derechos. Entonces creo que estamos viviendo tiempos muy agitados, en donde vemos con esperanza un nuevo sindicalismo, en donde de verdad quien salga beneficiado de esto
sea la clase trabajadora, pero sin afectar la economía del país y que haya un equilibrio, ¿verdad?, entre los factores de la producción. Pues Jorge Sales Boyoli, socio director del bufete Sales Boyoli, gracias por ayudarnos y permítenos estar cercanos a ustedes. Vienen muchas cosas, seguramente vendrá una nueva relación, una nueva dinámica, y hay temas bien importantes como por ejemplo lo que está alrededor de las pensiones, una buena jubilación, todo eso que tiene que entrar el gobierno en algún momento, ¿no? Sí, vamos a estar en contacto con mucho gusto porque va a haber muchas realidades diferentes y nuevas en materia laboral y sindical. Muy buenos días y que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, Jorge, que estés muy bien, muy buenos días.